Nocturnos, bienvenidos a su podcast de historia de terror, Nocturna. Una vez más, les traemos relatos misteriosos, de suspenso, de miedo. Satán, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches a todos. Tenemos unas historias muy buenas que nos han compartido y una bastante interesante que traigo, que no solo nos compartió un nocturno, sino es una cadena de relatos de varias personas. Que tuvimos que juntar, que tuviste que juntar para poder hacer un solo relato. Exacto. No se pueden perder hoy, los relatos de hoy están buenísimos porque esta cadena de relatos misteriosos está buenísima y a mí me llegó una leyenda urbana de un político que se mete a ceremonias para obtener el éxito que tanto tiene. Wow, vamos a ver qué tal sale. No puedo imaginar quién es. ¿Quién sabe quién sea? Nocturnos, bienvenidos y empezamos. Satán empieza a contarnos de este lugar que es epicentro de actividad. Fíjate que está cañón, o sea, hemos hablado mucho de los lugares de alta energía, ¿no? Estos lugares que son como cruces electromagnéticos, cruces de energía por años, por siglos, ¿no? Lugares que siempre se han relacionado de esa forma. Y yo creo que mucha gente que nos ve, a lo mejor no nos ve o nos oye en esta ciudad, ¿no? Sino en otras ciudades o incluso en algún par de países fuera de México, ¿no? Darles un poquito de contexto. Del lugar de que estamos hablando se llama Tlatelolco. Okay. Tlatelolco nace como una ciudad paralela a Tenochtitlan, en una de las islas, y crece también como un espejo de la ciudad principal en México en la época pues, prehispánica, ¿no? Resulta que se vuelve un lugar muy sagrado y un lugar muy, muy interesante porque es un lugar donde se hace mucho el comercio, incluso se produce, hay vestigios de que se producía sal. Era un lugar de comercio, ¿no? O sea, tianguis gigante, ¿no? Pero también había una fábrica de sal, porque recuerda que la laguna donde se creó la ciudad de Tenochtitlan era una laguna salada, ¿no? Ok. O sea, estamos hablando del siglo XVIII. Sí, no. Antes, sí, claro, son los 1400, ¿no? No, 1400 es cuando llega Cristóbal Colón a América. Entonces estamos 1570 y algo es cuando llega Hernán Cortés y se da la conquista. Mucho antes. Mucho antes, sí. O sea, la cultura prehispánica ahí asentada. Exacto. ¿Sacaba sal? Sí, resulta que la laguna donde se genera la ciudad era una laguna salada. Órale. Y por eso es lo que está curioso, y por eso existen los acueductos y todo esto, que bajaban agua de Chapultepec y todo este tema, ¿no? Pero bueno, el tema es que esta era una ciudad pequeña, ¿no? Una ciudad pequeña basada en el asentamiento comercio. Pequeño, ¿no? Exacto, basada en el comercio. Y como bien se sabe, pues bueno, por sus usos y costumbres, pues claro que había N cantidad de sacrificios humanos en esa zona, ¿no? Ok. En la época moderna, digamos, los años 50, se construye todo toda una mini ciudad ahí mismo, moderna, con edificios, ¿no? Departamentos, los multifamiliares les llamaban en esa época, ¿no? Que incluían supermercados, farmacias, todo en el mismo lugar para que no salieran de ahí, ¿no? Ahí es donde descubren la ciudad de abajo de Tlatelolco, ¿no? Y muchos de los vestigios pues, se pierden en la construcción de los edificios. Sí, están bañados en concreto. Exacto, pero también se rescatan muchos otros y se encuentran piedras de sacrificio, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, es que hay muchas leyendas y códices y escritos españoles, ¿no? Bueno, que no eran españoles todavía, escritos de la corona, ¿no? En los que se habla de sacrificios diarios, ¿no? O sea, a ver, la cultura mexica pues, se caracterizó por tener un tema del tributo de sangre. Exacto. Que eso desencadena en el descontento de todas las tribus que estaban dominadas y por eso se levantan contra los aztecas en conjunto con los españoles, bueno, con la corona española.
y antes de que vengan a decirnos que sí, que sí no, a ver, ahí están los libros y Exacto, nosotros sí, no es venimos, algo que no no es somos creencia, historiadores, ¿no? nada más entendemos que habían sacrificios y hasta ahí. Y ahí pues es lo que pasa, que no se sabe cuántos sacrificios pudo haber habido, ¿no? Pero bueno, se han desenterrado estas estructuras que se llaman Weyson-Pantli, ¿no? Que son construcciones completas hechas de cráneos, ¿no? Ajá. Y cráneos humanos, ¿no? Entonces, claro que hubo una especie de matanza, un masacre ahí bastante fuerte, ¿no? A favor de los dioses, ¿no? Ofrendas a los dioses, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Llega la época colonial, ¿no? Y todo esto se empieza pues, a quedar debajo, ¿no? A sepultar, se desarma, las mismas piedras de los templos se ocupan para construir otros templos nuevos, ¿no? Y existe encima ahí una iglesia bastante grande hecha de esa misma piedra, ¿no? Entonces, pues se empieza a tapar y a tratar de olvidar a los antiguos dioses y antiguas religiones, ¿no? De ahí podemos brincar hasta la época moderna, digamos, los años 60, ¿no? En los años 60 existe un momento, una tragedia bastante fuerte en la historia de México, en la que un movimiento estudiantil se ve afectado, se ve diezmado, detenido, ¿no? por el ejército mexicano, ¿no? Se conoce ahí como la noche del 2 de octubre, ¿no? Estoy tratando de evitar palabras para que no nos censure YouTube. Pero al final es la tragedia de la Plaza de las Tres Culturas. Exacto, en 1968, un hecho más que documentado. Conocido. Claro, videos y todo eso. Hay películas, hay muchas cosas para aquellos que quisieran ahondar en la historia de Tlatelolco, pero es una zona plagada de historia. Exacto, y historia trágica sobre todo, ¿no? Sí. Porque ahí no termina. Sucede que eso pasa en el 68. En 1985 vienen unos temblores más fuertes, el terremoto más fuerte que ha afectado a la Ciudad de México, y se caen edificios enteros ahí, ¿no? De los multifamiliares. Multifamiliares con muchísima gente, ¿no? O sea, familias completas, niños, abuelos, padres, madres, todo, ¿no? Mascotas, todo, ¿no? Todo se vino abajo, ¿no? Entonces, por el tiempo y por todo lo que ha sucedido ahí, sucede que es un lugar bastante misterioso, ¿no? Un lugar bastante cargado de energía, de gente que ha sido desprendida de la vida de forma violenta, ¿no? Y no solo 2 o 3 familias, sino cientos, o sea, de personas han pasado a mejor vida, por decirlo de alguna forma, de una forma muy violenta y muy agresiva, ¿no? En ese lugar, ¿no? En manos del ejército, en manos de un terremoto o en manos de una cultura completa. Una cultura, ¿no? De sacrificios humanos. Una civilización. Entonces, ¿qué pasa en ese lugar? A pesar de eso, es un lugar que, pues, la verdad tiene muchas partes arquitectónicamente, es una locación bastante atractiva para hacer video, para hacer comerciales, ¿no? Incluso ha habido varias películas ahí, ¿no? Videos musicales, ¿no? Porque tiene onda el diseño del lugar, ¿no? Y estas historias, o sea, por eso hablamos que es un recopilado, ¿no? Nosotros como lo hemos comentado en alguna otra ocasión, llegamos a trabajar en algún momento en agencias de publicidad, ¿no? Hicimos comerciales, ¿no? Y platicando estas historias, de repente sucede que a otro más le pasaron y a otro más le pasaron. Y a otro, ¿no? Y es lo que las valida, ¿no? En una ocasión, esa me pasó a mí, en una ocasión estábamos grabando ahí mismo en la Plaza de las Tres Culturas y estábamos filmando 5 segundos de un comercial, ¿no? Una viñeta que iba a ir en un comercial para telefonía celular, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que de repente había 2 manchas en el lente, ¿no? Es lo que parecía, ¿no? 2 manchas en el lente que ahí estaban. O sea, se abría todavía eran las cortes de película, ¿no? Ah, güey. ¿Recuerdas que tenías que abrirla? Tenías que abrirla. Y la limpiaban y lo ponían otra vez y otra vez salían las manchas, ¿no? Y estabas en el video así, se salen unas manchas en el monitor, manchas. Se limpiaba, manchas. Pero lo raro es que se veía en el lente, pero no en la película. Al revelarlo nunca estuvo, ¿no? Órale. Y cuando estamos en la hora de pasar el proceso que le llaman el tape to film, ¿no? Y la edición, ¿no? Al recortar las cintas, los postproductores nos decían, no, pues no hay ninguna mancha, ¿no?
Y el director estuvo, y lo vimos todos, ¿no? El director decía, hay 2 manchas ahí, 2 siluetas. Y sí, veías, pues, no figura humana, pero eran 2 manchas negras, ¿no? Siempre estuvieron ahí en el ente, a la hora de revelado la película, no estaban, no salieron, ¿no? Contándole yo esta historia a un amigo, me dice, oye, pues qué curioso, porque fíjate que a mí me pasó algo muy similar, ¿no? Obviamente, cuando alguien, que yo nocturnos, cuando alguien graba un comercial o cuando alguien graba alguna viñeta de alguna película, serie, lo que sea, pues hay licencias para cerrar el paso y tener el lugar vacío, ¿no? Para que no pase el típico así de, ¡ay, saludos a la cámara!, ¿no? Y entonces, muchas veces, si la historia se presta, pues mejor se hace de noche, ¿no? Claro. Porque no hay gente, ¿no? Entonces, estamos grabando, me comenta este otro director creativo, ¿no? Estamos grabando ahí, ya era una época más moderna, ya era video, ya no era película. Estamos grabando ahí una viñeta en la cual lo único que pasaba es que una chava corría detrás de un chavo y le jalaba la mano y le daba un beso, ¿no? Esa era toda la acción que sucedía ahí. Estamos grabando a las 4 de la mañana, tirando el shooting, todo completamente iluminado, ¿no? Dice, y de repente, al correr la chava, se oían muchos pasos. Pensamos que era el eco. Una multitud. Entonces, se cambió, se sonorizó todo mejor y todo. Otra vez, muchos pasos. Otra vez, muchos pasos. Y cada vez iba incrementando. Y se llegó tanto el ruido que de pronto dijimos, ¿sabes qué? Grábalo sin audio. O sea, ponemos el audio por separado, ¿no? Porque se oían botas corriendo. Dice, yo lo que como lo identifico es botas corriendo, ¿no? Wow. Y dices, pues qué raro. Y ahora imagínate un sonido de 2, 4, 6, una docena, 2 docenas de botas corriendo en un espacio a las 3, 4 de la mañana, pues claro que se oye, ¿no? Entonces, pues cortaron el audio, se grabó y se hizo el audio por separado porque pues, era imposible, no se podía levantar audio ahí en vivo, ¿no? Contando esa historia, lo mismo, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que cuando yo le conté esta historia a este otro amigo, me contó el productor de esta casa productora otra historia completamente rara del mismo lugar, ¿no? Dice, estábamos grabando un comercial, lo mismo, ¿no? Grabas un pedazo de un comercial para una viñeta de 3, 4 segundos, ¿no? En esa viñeta lo que estaba sucediendo es que llegaba un coche, derrapaba y bajaban 2 tipos corriendo, ¿no? Era lo único que pasaba allí. Dice, de repente cuando pasa el coche, derrapa y se abren las puertas, salen corriendo los 2 actores y en ese momento se oían gritos detrás. Y se oían gritos que gritaban que no. Entonces, obviamente, pues ya sabes cómo son las producciones, ¿no? Corte, silencio en el foro, no sé qué, o sea, en el set, ¿no? Por favor, no sé qué, la gente, pues si hay alguien por ahí en las ventanas, por favor, silencio, ¿no? ¿Y es igual en la madrugada? Igual de madrugada, ¿no? Ahí igual como entre 5 o 6 de la mañana cuando empieza a clarear, ¿no? Otra vez se derrapa, que aparte era todo un tema, que se derrapa el coche y todo, ¿no? Se derrapa el coche, salen los 2, y en cuanto salían, bajaban los 2 personajes del auto, se escuchaban gritos de todo tipo de personas, o sea, se oían mujeres, niños, o sea, se oían muchas voces gritando que no. No. Y de plano, o sea, la gente de la producción subió al edificio, ¿no? A buscar así, casi departamento por departamento de, oigan, no sean mala onda, güey, déjenos grabar, ¿no? Nada. O sea, un tema de audio bastante complejo, bastante raro, ¿no? Esta historia se la cuenta este productor al director creativo y así, ¿no? Otra historia de lo mismo, exactamente lo mismo. Grabando una parte de un video musical con una banda de ska, algo así, ¿no? En el mismo lugar, pues se da mucho en las producciones que el piso del lugar se moja, ¿no? Para que se vea los reflejos de luz y se aprecie mejor el espacio, ¿no? Entonces mojan todo el piso de la misma plaza de las 3 culturas, mojan todo el piso, empiezan a tirar, ¿no? Y en el piso, en el reflejo, se ven sombras de gente corriendo, pero no hay nadie, ¿no? Y lo curioso de ese es que ese video sí lo vi, ¿no? Porque ese video pues ya fue más para acá, ¿no? Entonces ya alguien lo grabó con el teléfono y me dice, ve, güey. Y en efecto, o sea, tú ves un reflejo de algo que no está pasando arriba, ¿no? O sea,
podría ser un efecto muy fácil de hacer, muy fácil de hacer falso, ¿no? Pero esto pasó en vivo a una producción. Tú sabes que una producción de un video, pues mínimo son, por muy económico, pues son 20 personas. Sí, ¿no? exacto, 20 personas, 25 personas y todos fueron testigos del mismo efecto sobre el... Del mismo efecto, de gente corriendo. No se alcanza a ver qué son, pero se ve gente. Sí, se ve el movimiento. Reflejo de gente corriendo en donde arriba no está pasando absolutamente nada, ¿no? Entonces de repente te deja pensando mucho eso, ¿no? O sea, oye, qué terrorífico un espacio, está. y que yo no sé por qué se siguen grabando escenas Justo te ahí. iba a preguntar que, a ver, al final se terminó volviendo leyenda urbana el grabar en Tlatelolco. Claro, exactamente. Y yo creo que hasta, de nuevo, retomando lo que hemos dicho en otros episodios, que andan buscando Pues sí. los que se quieren ir a grabar a Tlatelolco sabiendo que puede pasar algo. Sí, y es que está cañón, o sea, si te pones a pensar, es un lugar que está cargado de muchísimas pérdidas humanas, o sea, pero muchísimas a través del tiempo, ¿no? A ver, hay desolación, hay tristeza, hay angustia. Exacto. Pero sobre todo, tal vez el espacio se quedó impregnado de momentos específicos. De dolor, De ¿no? dolor. De sufrimiento, ¿no? Imagínate estos ecos que le llaman, ¿no? O sea, de repente, y no sé, o sea, hoy es un lugar habitacional, o hay gente que vive ahí, claro, ¿no? Y deben tener unas historias increíbles, por favor, si nos están viendo por ahí algún nocturno de Tlatelolco y tiene una buena historia, te la recibimos con todo gusto, porque tenemos bastantes cuentos de ese lado. Y hay este tema que dices tú de cuando pones las cámaras y pones el tema de los micrófonos y todo empieza a grabarse, que no quede evidencia. Exacto. Está bien creepy, porque y te lo cuento súper rápido y lo vamos a poner, se lo vamos a mandar a la producción. Mi mamá venía tomando fotos en la carretera, Ajá. hace relativamente poco, y cuando empieza a compartir las fotos que había tomado, se da cuenta que en una de las fotos se ve una silueta perfecta, así, en la cuneta de la carretera. Yo me puse a buscar a ver si no había una cruz o algo, así como para que hubiera más pues historia, sí. pero la neta es que no vi nada, pero se ve la silueta, tengo la foto, sí se ve bien creepy. Pues es que hay muchas historias así, ¿no? Hay muchas historias que no necesariamente es una historia, ¿no? Es un suceso, solo vi esto. Y exacto, ya, y ¿no? ¿cuántas veces no en películas o en series queda algo extraño Exacto. grabado que nadie se da cuenta hasta que, ya sabes, la gente que se fija demasiado, Claro. dicen, oigan, ¿qué hay ahí? Es muy, muy icónico esto, digo, nuestra generación se acordará, ¿no? Es muy icónico esto del de 3 hombres y un bebé. Ah, sí, esas que al cosas, final ¿no? sí resultó que era un cartón. Que era un de- stand-in, ¿no? Ajá. Recortado. Pero sí, o sea, de repente ver estas cosas donde no están, ¿no? Exacto. En ese lugar, en Tlatelolco, o sea, al menos tengo yo de esos 4 testimonios de personas que conozco, ¿no? Y 2, en uno estuve involucrado y el otro vi el video, ¿no? Exacto, Entonces, ya ahí está es cañón. como de, ay, güey. Porque dices, son lugares que a lo mejor, no lo sé, o sea, pero de alguna manera los equipos, ciertos equipos, ¿no? Porque estamos hablando de equipos de audio, equipos de video, equipos de cine, ¿no? Ciertos equipos capturan como, no sé si algún campo electromagnético o algo que no estamos nosotros escuchando, ¿no? Que lo hemos platicado en algunos otros episodios, ¿no? Lo que pasa con una Alexa o algo así, ¿no? Exacto, que escuchan Que de más de repente- aquello que lo que tú puedes escuchar. Exacto. Que ahora, con el tema de las apps que estamos ahora usando Ajá, que para son escuchar, ondas que uno no está escuchando, ¿no? Las ondas radiales están en el aire, o sea, y no las estamos escuchando sin un receptor. exactamente. Está bueno eso de Tlatelolco, la verdad es que te sonsacaría que fuéramos a dar una vuelta a Tlatelolco, pero ya sé que vas Prefiero a decir que nos manden historias. Yo estoy seguro que tienen miles de historias de disparos, de gritos, de cosas horribles que han pasado ahí, ¿no? los pasillos de los edificios de los multifamiliares deben de albergar actividad paranormal Pero importante. fuertísima, fuertísima. Sobre todo ese edificio que está justo enfrente de la Plaza de las Tres Culturas, que es el edificio que presenció la caída de los otros 2 edificios, Ajá. presenció el evento de los militares contra los estudiantes, y está justo enfrente de la piedra de sacrificios. O sea, además. O sea, ese edificio vio todo, ¿no? O sea,
oye o permanece ahí en de todo, ¿no? Vivió y fue testigo de todo. Exacto. El concreto de ese lugar fue testigo Las rocas de ahí, todo. imagínate, ¿no? Está cañón. Oye, y un poco en el tenor de lugares embrujados, fíjate que estamos pensando Ajá. en empezar a grabar cosas en mi casa. Ajá, sí. Estén pendientes porque vamos a poner cámaras durante toda la noche. Sí, porque estamos hablando de un lugar donde suceden cosas muy seguido, ¿no? Exacto, y esto sale de cosas que hemos escuchado a través de las apps de micrófono. Y entonces pues, queremos ver si llegamos a captar algo. Entonces estén pendientes de estos clipsitos o de este episodio en el que pongamos todo el pietaje Exacto. de mi casa. Estamos preparando también el otro. Y otro ahí importante. Nos ha contado, no vamos a decir la ubicación, obviamente, porque tampoco los propietarios no quieren que se vuelva una atracción turística, ¿no? Hay un hotel en la Ciudad de México que tiene ciertos eventos paranormales bastante cortitos, bastante marcados, pero o sea, no son realmente algo completamente, ¿cómo decirlo? Algo que interactúe, pero suceden cosas, ¿no? Suceden cosas. Y suceden cosas tan seguido que nos juran, si traes una cámara y la dejas 24 horas, lo vas a grabar, ¿no? Nosotros ya hemos grabado con el teléfono cosas. No, pues wow, hagámoslo. Entonces tenemos eso próximamente para ustedes, queridos nocturnos. No dejen de vernos, ya veremos ese par de episodios bastante interesantes. Van a estar buenos. Y yo te voy a contar una historia. A ver, échala. Es entre leyenda urbana, Okay. que me la encontré, y de pronto pues, sonaría como a noticia, ¿no? Ok. Político del siglo pasado, vieja guardia. No, de todo lo que leí en relación a este caso, no hay como mucha información de en dónde, pero Pues sí. evidentemente supone a un político que llegó a un cargo importante. Latinoamérica. En Latinoamérica. Claro. Suena muy a Latinoamérica. Se dice que este político, durante sus primeros años, su primera década en funciones públicas, Uh-huh. no la pegaba, no era importante. Pero era tal la ambición de poder que tenía este cuate que recurrió a una bruja. Wow. Hay hasta libros que declaran eso de varios personajes políticos, no de uno, de varios. De varios. Sí, es común escuchar que hay políticos que asisten a ceremonias. Exacto. y que practican ciertos rituales de abundancia y de éxito. El caso es que este cuate conoce a esta bruja, no sé qué título ponerle, porque no sé si es santera, si era, Sí, pues, quién sabe, si era qué cosa. De nuevo, solamente... Trabajador de lo paranormal. Exacto, solamente hablan de una persona, de una mujer, que se dedicaba a hacer rituales. Ceremonias, para gente que quería obtener algo de... Claro. ¿Algo? Bueno, aquí en México existe una zona en Veracruz llamada Catemaco, ¿no? En donde muchos brujos son oriundos de ese lugar y muchos de ellos se ostentan como el brujo que ayudó a tal político. A tal político, ¿no? Claro. Bueno, pues esto sí se pone bien creepy, porque lo que te explica toda esta leyenda urbana es que el político llega a su primera ceremonia, en donde quien llevaba el ritual le dice: ¿qué estás dispuesto a darle para que te conceda lo que tanto quieres? Y él primero hizo una ofrenda de fruta. Ok, eso se estila mucho en los rituales, por lo que veo, ¿no? Sí. Los rituales como más oscuros, ¿no? De ¿qué das a cambio de? ¿Qué das a cambio de? Porque al final puedes pactar con ciertas energías, pero en otras, en realidad, lo que estás haciendo es un intercambio. Exacto. Este cuate, el relato dice, primero ofrendó fruta. Ok. Y vio una mejoría en su actividad. Bastante manejable, ¿no? Digamos, Manejable. fruta. Entonces esto como que lo pica y lo hace ir a una siguiente ceremonia, a un siguiente ritual, en donde de nuevo esta mujer lo cuestiona.
¿qué estás dispuesto a ofrendar para obtener más éxito? Ok. ¿Y fue subiendo la apuesta o qué? Fue subiendo la apuesta, pero esta historia se hace medio famosa porque este cuate empezó como a convivir con lo paranormal en su cotidianidad. Era como si algo lo acompañara en el día a día. Ya. Su escolta. Ajá. De hecho, todo esto sale de dichos de la escolta personal de este político, sí, pues sí. de la secretaria. Una especie de biografía no autorizada, Exacto, ¿no? Gente cercana de su equipo, pero que tampoco lo vivió. Hablan de que dentro de su oficina tenía unas puertitas en donde tenía una pequeña ofrenda a algo que era extraño. Okay. O sea, sí, solo él sabía. Exactamente, solo él sabía qué o quién era. La apuesta fue subiendo y así como fue subiendo la apuesta, el éxito y la parte de abundancia económica para este cuate fue incrementando, ¿no? Tanto así que llegó a ser una persona muy importante de la política en su país. Ok. Pero empezó a verse envuelto en como noticias, como chismes, que no le hacían nada bien a su imagen. Que le afectaban, ¿no? Le empezaron a afectar. Él mantuvo la relación con esta mujer, con esta bruja, sí, para seguir manteniendo el estatus. La culminación de esta historia empieza con la debacle de él. Y la debacle empieza con la arrogancia, con la soberbia. Pues sí, es lo que dicen, ¿no? Que el poder corrompe y te enferma cañón, ¿no? Yo creo que nunca vas a tener suficiente, ¿no? Parece que tenía un lazo estrecho con otra persona dentro de la función pública de seguridad. Ajá. Y la leyenda cuenta que utilizaban algunos arrestos. Ay, no juegues, creo que ya sé quién es. Para ofrendar sangre. Sí. Sí, he escuchado mucho, como dices, leyendas urbanas, ¿no? Leyendas urbanas que hablan de este tipo de prácticas. Claro, desaparecidos. Que desaparecían gente, ¿no? Este tipo de chismes eran los que estaban afectando la imagen de este cuate. Claro, y en realidad estás hablando de Latinoamérica en general. O sea, esa historia es de Chile, pero de Argentina, pero de México. Pero del lugar que quieras. Claro. De repente, este cuate, al ver afectada su imagen, empezó a dejar de asistir a ceremonias y empezó a dejar un poco de lado o a abandonar a eso que lo había cuidado y que le había dado el éxito. Y ya no le dio la importancia. Le empezó a dejar de dar la importancia a esta entidad o a esto que lo estaba acompañando. Y fue tan impresionante que llegó un momento en el que él necesitaba retomar un poco de la atracción que traía, porque habían disminuido los cargos y claro, lo estaban tapando pues mucho poder porque y la lana, ¿no? Sí, pero es que lo empezaron a tapar porque decían, es que se dicen muchas cosas de ti que están muy raras. Pues no le funcionan al partido, ¿no? No, sí, exacto. Su hijo primogénito desaparece en circunstancias misteriosas. Increíblemente misteriosas. Uf. Eso se oye mucho también en leyendas urbanas de ese tipo, sí. ¿no? No sé si conoces paréntesis chiquitito, no sé si conoces la de Bruce Lee. La de Bruce Lee. Se dice que Bruce Lee fue mandado fuera de su país de origen, fue mandado a Estados Unidos con otro nombre para esconderlo del dragón. Okay. Porque era el hijo primogénito, ¿no? Y entonces, por eso se rumora también que como él se esconde, pues el dragón viene y se lleva a su hijo, que era Brandon Lee.
O sea, y esa leyenda es muy repetitiva, ¿no? De el hijo primogénito es el que se paga a cambio de algo, ¿no? Pues al parecer, este cuate, el hijo de este cuate, tan misterioso es que no hubo ni siquiera un cuerpo. Desapareció. Desapareció. Las leyendas cuentan que fue durante un viaje en barco, Ok. que el joven cayó de la embarcación y que nunca pudieron recuperarlo. Bastante raro también, ¿no? Bastante raro, ya que si bien es cierto que es difícil recuperar algo que se cae de un barco, pero acá nunca estuvo muy clara la situación Claro. en la que cómo fue que cayó, por qué, dónde, en qué zona. Las labores de rescate, Sí, la no hay gente, registro de no que hay haya registro sucedido, de ¿no? nada. Claro. Lo que sí, y les estoy hablando de alguien hace muchos años, parece ser que en una de las propiedades a nombre de este político, que ya no está con nosotros, ya trascendió, encontraron vestigios humanos enterrados en su jardín. Y encontraron despojos y vestigios de ceremonias, de rituales Claro. muy extraños. Un poco aprovechándose de la misma topografía de la Ajá. propiedad, porque tenía cuevas naturales Ya. y tenía estos pasadizos que utilizaban un poco a manera de bodegas Sí. y de una cava muy impresionante. Me estás contando eso y me imagino varios nombres, ¿eh? Esa es la parte extraña de la historia y por eso no me estoy metiendo en líos de decir nombres, Claro. porque parece ser como la Llorona. Ajá, sí. Así como hay una Es algo Llorona en recurrente. Colombia, hay una Llorona en Noruega, Sí, hay pues una sí. Llorona en Xochimilco. Sí, estas Acá historias de Cuba, de Venezuela, de Argentina. es de un Chile. político X Ujú. que al término de su vida estaba encumbrado, pero el último escándalo que vivió Y se destapa todo. fue el de su hijo, al que nunca encontraron. Estaría bastante y que- diabólico que apareciera ahí. Y los que restos. concuerda precisamente con un momento en donde retoma su carrera política de manera importante, regresa a la escena pública justo éxito. después de lo de su hijo. Wow. Sí, es que ese tipo de trabajos o de rituales o de ofrecimientos son muy conocidos así por dar un intercambio ¿no? O sea, incluso existe esta leyenda urbana alrededor del locutor famoso de la hora en la que contaban historias en el radio en México, ¿no? La mano peluda. La mano peluda, exacto. Sí. O sea, que también se dice y se rumora que algo así sucedió, ¿no? Como un intercambio ahí, que entonces por eso falleció el locutor. Y Yo no sabía de esa. de repente, sí, hay un episodio que estuvo bastante grave, y entonces de ahí se empezó a decaer, se empezó a enfermar y pum, ¿no? Y hay otra de una conductora de televisión que también trasciende después de una exploración a una zona con actividad paranormal y parece que después de un par de meses, ella Bye. bye. No, bueno, y de historias de políticos deben ser cientos, ¿no? Digo, claro, hay libros escritos de eso, ¿no? Mira, creo que lo importante de esta historia es matizar. Claro. No cualquier rezo a algo diferente a lo que ves en un templo es malo. No, y también cada religión es distinta, ¿no? Se hablaba mucho de Haití en ciertas épocas. Ajá. No recientes, sino hace bastantes años, hace un par de décadas, ¿no? Que existían estos químicos sacados de algunas plantas que utilizaban para que la gente tuviera como no sé cómo se llama ¿Una reanimación? Exacto, como que tenías como una muerte que no era real, ¿no? O sea, llegaba el funeral y todo, médicamente, pues ya el señor está afinado, ¿no?
y entonces a los 2 o 3 días el cuerpo se paraba como si Se nada, levantaba. ¿no? Porque estaba bajo los efectos de un químico bastante fuerte sacado de ciertas plantas, ¿no? Se dice exactamente del mismo químico en Romeo y Julieta, Ajá. y hay que investigarle. Hay que investigarle porque es la base de En los Nueva zombies, de la Orleans, historia de los zombies. en Nueva Orleans también hay relatos y testimonios Que también existe el de vudú en el gente que mismo se lugar, levantó. ¿no? O sea, y esa es la misma religión, la religión del vudú en Haití, la religión del vudú en Nueva Orleans, y que no es un mito porque es real, o sea, eso sí está documentado, y hay noticias antiguas, escritas en periódicos y todo, donde había un presidente ahí, o no sé, un gobernador o un presidente, Primer ministro, claro. que utilizaba a los zombies a su favor. Wow. O sea, drogaba a los ¿En Haití? Ajá, drogaba a los soldados, los enterraban y después ya no existían, ya legalmente ya no eran humanos, ¿no? Exacto. Y entonces él los utilizaba como sus fuerzas de choque porque pierden la voluntad. Esta droga hace que pierdan la voluntad. Ok. O sea, no están como hipnotizados, ¿no? Hay que echarle una buena investigada a eso y traerles Sí, sí. un capítulo sobre los, Sobre el vudú y los zombies zombies, ¿no? a Que fíjate los- que es bien curioso porque yo desde niño, no tú sabes que me encantan las películas de terror desde niño. Yo desde niño siempre tuve este pequeño miedo, bueno, no pequeño, siempre tuve este miedo al concepto del zombie, ¿no? Porque el concepto del zombie creo que dentro de todo lo paranormal, dentro de todas las historias o los monstruos clásicos del cine, ¿no? El zombie es el más probable, ¿no? El zombie en realidad es un no vivo, ¿no? Y existe, ¿no? Te deberías de tatuar un pedazo de cinta de película con tu película de terror favorita en el brazo. Híjole, no, es un buen... De este tema, les recomiendo mucho Nocturnos, chequen una película de los 80s de Wes Craven que se llama La serpiente y el arco iris. Ok, no la he visto, pero... Y habla de eso. Habla de eso. Habla de Haití. Pero es que además el tema del zombie pues es un tema apocalíptico porque También hay muchísimas ha historias cambiado la historia, que es un virus, una bacteria, ¿no? y algo interesante, no sé si te has fijado, en todas las películas de zombies no les dicen zombies. No, siempre tienen otro nombre, ¿no? Tienen Caminantes, otro nombre no porque sé en qué. realidad no existe en ese universo en Exacto. donde se desarrolla la palabra que describe al zombie porque nadie sabe por qué se levanta Exacto. y anda. Que ahora hay un... Y además es una... Oye, el primer zombie de la historia. Lázaro. Está claro. Lázaro Sí, es se el levantó primer y zombie de anduvo. la historia. Pero perdóname, ¿qué ibas a decir? Que este concepto ha sido tan pulido y tan perfeccionado, ¿no? Que pues ya es un género, ¿no? Ya son películas de terror y películas de zombies, ¿no? O sea, Claro. las películas de zombies son películas, series, videojuegos, ¿no? Hay un videojuego que se derivó después en serie que tiene una primicia bastante interesante, ¿no? Y que yo cuando vi los primeros 5 minutos del primer episodio dije, se acabó el mundo. Es completamente real. Y entré como en una psicosis porque, te digo, desde niño me han dado miedo el ¿Juego? concepto de los zombies. La serie se llama The Last of Us. Ah, sí. El primer episodio sucede en los 60s, en una entrevista como un Nino Canún de los 60s, Ajá. ¿no? Y están hablando científicos con un entrevistador, ¿no? Y los científicos dicen, bueno, pues, ¿qué podría destruir a la humanidad? Un virus, ¿no? No, pues un virus no, porque pues tenemos cómo enfrentarlo, ¿no? Lo más que podría suceder es una pandemia, millones de bajas, pero tendríamos en algún momento, ganaríamos la guerra, ¿no? Y otro de los científicos ahí dice, no, pues un hongo, ¿no? Los hongos, ¿de dónde sacamos la penicilina? Pues de ahí, ¿no? ¿De dónde sale el LSD? De ahí, ¿no? Los hongos, o sea, hay hongos hoy, parásitos, hoy en la actualidad, que se alojan en el cerebro de los insectos y los mantienen con vida. Sí. O sea, porque no acaban con el cuerpo, lo mantienen con vida. Lo mantienen ¿no? con vida para que ese cuerpo se siga alimentando y los Exacto. alimente a ellos. Eso es el mundo de los Hasta que hongos. como que llegan a una etapa de madurez en donde tienen que salir Exactamente, y sueltan esporas y se van a otro cuerpo, ¿no? y dejan, y es impresionante ver en Discovery o en Sí, cualquier... los insectos, ¿no? los Es un insectos, cascarón. cómo los dejan. Y eso es real, ¿no? En este pedacito que yo sé que es ciencia ficción, pero en este pedacito lo justifican de una manera inapelable, en la que dicen, bueno, otro científico dice, bueno, pero eso no puede pasar en el cuerpo humano, porque el cuerpo, estos hongos necesitan cierta temperatura para vivir, ¿no? Y este científico dice, ¿y qué pasaría si la Tierra subiera 1 o 2 grados de temperatura?
nosotros nos tenemos que regular hacia abajo. Exacto, y eso ya sucedió. O sea, Así esto lo es. hacen como una entrevista en los 60s. Hoy ya sucedió, ya subió Lo la que me impacta temperatura. es que siguieras viendo la serie, para como eres tú. Sí, no, yo me clavé durísimo. Dije, no Yo no la, puede ser, yo la no vi, puede ser. empecé a ver la serie de Last of Us y la tuve que dejar de ver porque me angustiaba. Sí, es que es eso. O sea, a mí me pasa eso, que me parece que el concepto, preparemos un episodio de eso, porque el concepto de los zombies, de los no vivos, es bastante amplio y bastante realista. Y ve todo el material que existe, desde Resident Evil, Exacto. Sí, bueno, Hasta- desde George Romero, ¿no? ajá, Soy Leyenda, Claro. Walking Dead, entre otras muchas Entre cosas muchísimas. que toman la premisa de qué pasa si se levantan Exacto. o si perdemos la voluntad como seres humanos de actuar de una manera racional. Que la historia de The Walking Dead está padre, porque al final de cuentas deja de lado a los zombies y se clava en qué pasa con la sociedad. ¿En qué pasa con la sociedad? Exacto. ¿Qué pasa cuando hay un evento cataclísmico y entonces las reglas sociales Se acaban. se desaparecen porque volvemos a lo más primitivo que es Exacto, el ser volvemos a humano? ser tribus y volvemos a estar aislados y a querer ganar uno, conquistar al otro, ¿no? Aunque ya sea al final mala. Sí, les tiraron demasiado la liga a esa serie, ¿no? Demasiado. Es un gran cómic. Sí, sí. Me parece que es una gran historia donde tenía que quedarse el cómic. Exacto, que yo creo que proviene de ahí. O sea, el primer indicio que yo he encontrado de las historias de los zombies es de lo que De ahí. sucedió en Haití. Y hoy, de hecho, son plantas que están prohibidas en Haití. O sea, Debe ser. están eliminadas por el gobierno. Están reguladas. Están reguladas, ¿no? Pero sí, o sea, son peor que drogas, ¿no? O sea, son veneno, ¿no? Es un veneno. Pues estuvo bueno el capítulo, mi querido Satán. Sí, bastante interesante y nos dio pie para contar otro por ahí. Y también nos da pie para que ustedes, amigos nocturnos, por favor, si son de Tlatelolco, aviéntenos sus historias. Nos han contado N cantidad de cosas de esa zona, ¿no? Supongo que si alguno de ustedes vive ahí, debe haber escuchado o visto algo seguro. Recuerden, por favor, suscríbanse, compartan, coméntenos, dejen su like. De verdad, se los agradecemos y nos encanta leer sus historias en nuestras redes. Sin más, nocturnos, que tengan una bonita noche y nos seguimos escuchando. Muy buenas noches, hasta pronto.